La conciencia tranquila por el deber cumplido y el afecto de sus conciudadanos son las únicas recompensas a las que un funcionario público serio, eficaz y solidario puede aspirar. Gracias a Dios y a ustedes, yo tengo ambas. Pero no puedo dejar de agradecer el generoso gesto de la doctora Cynthia Viteri y del Consejo de mi ciudad, a quien saludo, al entregarme este reconocimiento por unanimidad por 19 años de servicio a Guayaquil como su alcalde. Entre las preseas que tengo, sin duda y sobre todo dándose en esta ocasión, esta será la más apreciada por mí, pero no me corresponde solo a mí, le corresponde a ustedes también. Y no me refiero solo a los que están aquí, sino a quienes saludo de corazón. ¿Cómo hubiéramos querido que en este bicentenario se hubiera dado la máxima concurrencia popular, presencial? Pero se da igual, porque a través de los medios de comunicación, de corazón, todos están aquí. Y los abrazo una vez más, cordialmente. Ustedes son Guayaquil. Y por eso esta condecoración debe quedar, con el permiso de ustedes, donde debe estar, en su bandera. En esta bandera celeste y blanco que es la encarnación de lo que son todos ustedes, guayaquileños de corazón y guayaquileños de nacimiento. Me van a permitir ponerlo. Imposible ponerla en el pecho de mi gran familia, de cada uno de sus miembros. Pero está en su bandera, que simboliza su civismo y su valguía, su fuerza, su espíritu de lucha, su franqueza, su solidaridad y sobre todo esa decisión y acción permanente y irreversible de ser siempre Guayaquil por Guayaquil sin nunca dejar de ser Guayaquil por la patria. Eso es lo que somos nosotros. Han dado ustedes muestras muy claras de pragmatismo, de acertada visión, de agallas para enfrentar y lograr un cambio positivo, de ser parte de la solución y no los problemas que afrontamos. Pero el máximo mérito de la sociedad guayaquileña, repito, de corazón y de nacimiento, es haber demostrado que sabe vencer la adversidad. Y esta vez vamos a volverlo a demostrar convirtiendo la crisis en oportunidad para lograr la prosperidad. Como dijo Betancourt, esta ciudad no sabe morir, solo sabe renacer. Una ciudad es lo que son sus habitantes, todos ustedes, los vecinos de los barrios, los profesionales, los emprendedores, los trabajadores, las empresas, las instituciones y el voluntariado. Ustedes definitivamente son todo eso. Y tenemos que seguir juntos en el camino de engrandecer a la ciudad de Guayaquil. Tenemos que seguir juntos en ese camino. Yo hoy quiero ser muy respetuoso en lo personal. Como siempre lo soy, quiero ser conceptual. No es el momento de criticar ni a personas ni a gobiernos. Y por eso quiero
empezar por decir que Guayaquil, con toda su gloria, con todo su progreso, con toda su libertad, es un proceso inacabado de ciudad. Como se ha dicho, nació, se fundó, se destruyó y se refundó 6 veces. Vino de las riberas del Babahoyo, antes de Riobamba, al Manso Guayas y al Cerro Santana. Saqueada y atacada por piratas, siempre resultó triunfante y rica. Los incendios casi la destruyen y continúan, pero hemos aprendido a sofocar esos incendios. El tiempo de la libertad jurídica y de la revolución de octubre de 1820 pasó. Como pasaron también esos aciagos 40 años, cuando a falta de obras y servicios nos contentábamos con celebrar nuestros aniversarios, simplemente poniéndole flores a los muertos ilustres. Llegó y pasó un nuevo tiempo, esos últimos 28 años recientes, en los que recuperamos nuestra autoestima y en los que sacamos juntos de la miseria a la mayoría de nuestros compatriotas. La peste volvió, pero la volveremos a vencer, porque ahora hay un nuevo desafío en ese proceso inacabado de ciudad, y es hacer que todos, no la mayoría, todos vivamos bien, no mejor, con libertad plena, no libertad recortada. Ese es el desafío que hoy día tiene la ciudad de Guayaquil. Y yo les decía, quiero ser conceptual. No es momento de criticar individuos o gobiernos, pero sí hacernos una autocrítica todos. Porque antes, hoy y después, es a nosotros que nos toca velar porque la postergada prosperidad llegue y se consolide. Tampoco voy a etiquetar las doctrinas ni las ideologías, porque al fin no cuentan los nombres ni las denominaciones, cuentan lo que son en realidad y sus resultados. Y quiero explicarme mejor. El llamado comunismo chino no es más que un capitalismo salvaje y oprobioso. El capitalismo norteamericano está lleno de conceptos socialistas. Y lo mismo pasa cuando uno empieza a analizar la forma de gobierno en función y en relación con la unidad. Una unidad mal entendida puede fraccionar un país y llevarlo a una lucha fratricida. ¿Quieren un ejemplo? La inexistente Yugoslavia. Cuando a alguien se le ocurrió destrozar y no reconocer las autonomías. Y sin embargo, una buena comprensión de lo que es el poder local y el poder regional, llámenlo ustedes autonomía, federalismo, acción confederada o como quieran llamarlo, para mí es sentido común y justicia social en el gobierno, puede, aprovechando la diversidad, definitivamente consolidar una unidad. Y eso es lo que tenemos que buscar, consolidar la unidad, pero sin fanatismos, sin posiciones extremistas, absurdas. Estados Unidos, Alemania, por citar dos de los muchos países, son países unitarios, pero también son federalistas. Yendo al Ecuador, a Guayaquil, nuestra Constitución, promulgada el 11 de noviembre de 1820 como resultado de la Revolución Independentista de octubre, tenía cosas muy importantes
en esa materia. Control de la policía, control de las cárceles, control de la salud, control de la educación. Y en materia tributaria era clarísimo. Solo cabrían, textualmente, aquellos tributos que causaran el menor gravamen y dolor al pueblo. Qué añoranza, señores, en esa materia. Rocafuerte fue un estudioso del federalismo. En 1827 lo recomendó como la forma de gobierno ideal para Latinoamérica. Y Manuel Carrión Pinzano Lojano le dio a su provincia el primer gobierno federal del Ecuador. Duró 2 años. Pero ahora aterricemos en la realidad actual. Y vamos a convenir en algo. Ese proceso de libertad, ese proceso inacabado de progreso, para mantener nuestra rebeldía, para mantener nuestro afán permanente de arriesgar, de progresar, de invertir, de innovar, tiene que tener un campo fértil. Y ese campo fértil no puede ser un modelo de Estado fallido. Fallido no solo en su concepción, fallido en sus resultados. Y por eso, y lo digo con franqueza y absoluta libertad, el día de hoy, no habrá gobernante en este país que pueda sacarlo adelante si no rompe esas cadenas oprobiosas que tienen maniatado a los gobiernos a través de un centralismo injusto que causa el que las ciudades de todo el Ecuador, incluyendo Quito, no progresen. Allí es donde está definitivamente el problema. Y tenemos que analizar, repito, culpa de un mal concepto en ejecución, del cual tenemos que sacudirnos. ¿Cuáles son las características de ese centralismo? Se pueden resumir en un solo concepto. Han llevado al presupuesto del Estado a través de los años, en vez de ser un instrumento de desarrollo social y económico a través de la entrega oportuna, completa y proporcional de recursos a las poblaciones para que alcancen la prosperidad, hacer un simple listado de pagos de deudas y de sueldos de un Estado privilegiado que no sirve a la comunidad, que se sirve de la comunidad. Y en efecto, con el paso del tiempo y de los años, que son muchos, de aguantar esto, el exceso del gasto, lícito o ilícito, se soluciona, entre comillas, con una política permanente, lacerante y creciente de endeudamiento público y de imposición de tributos. Y cuando esto no alcanza, se le echa mano a los dineros del pueblo. Primer ejemplo, lo que pasa con los aportes de casi 3 millones de afiliados y jubilados del Seguro Social. Ese dinero nuestro, no del Estado, nuestro, que representa una quinta parte del salario de todos los empleados públicos y privados, hoy día es un impuesto inútil al salario. En vez de ser lo que debería ser, lo que tiene derecho el afiliado: atención pronta y real a la salud, préstamos quirografarios hipotecarios suficientes, pensiones jubilares dignas. Ese dinero nuestro que el Estado a través de los años se ha acostumbrado a malversarlo, debería estar incorporado en la economía nacional
500 millones de dólares al mes, 6.000 millones de dólares al año, para generar movimiento económico, inversión, empleo, ingresos. Y a través del crecimiento y sin subir los impuestos, por crecimiento, repito, más IVA, más ICE y más impuesto a la renta para las arcas estatales. Y esto se agrava cuando el Estado dispone también arbitrariamente, no quiero decir gobierno, Estado, porque este es un sistema perverso, dispone arbitrariamente de las rentas que por Constitución y por ley le corresponden a las alcaldías, a las prefecturas y a las juntas parroquiales, impidiendo que esos organismos den los servicios y hagan las obras públicas que los ciudadanos de toda la patria necesitan. Para eso son los alcaldes, para eso son los prefectos, los presidentes de juntas parroquiales, para hacer, no para ser mendigos. Y todavía es peor cuando el Estado no devuelve el IVA de propiedad de esos gobiernos autónomos descentralizados, y no se los devuelve tampoco a las universidades particulares y a las universidades públicas, y muchas veces a los exportadores. Y del Banco Central no quiero hablar para no hacer olas. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Paralización económica y paralización del desarrollo. Salvo las exportaciones, y esto es, la agricultura, la ganadería y la pesca no son rentables ni productivas. No hay inversión nacional y extranjera real, cuantitativamente importante, por falta de confianza, seguridad jurídica, de estímulos, por una tramitología insoportable. No hay dinero suficiente para la educación, para la salud, para la obra pública, para aumentar la producción petrolera, para desarrollar la minería, para terminar los proyectos hidroeléctricos. No se pagan por falta de dinero de este sistema, repito, no de gobierno, de sistema, que es lo que hay que entender. No se pagan a los contratistas públicos, no se pagan a los proveedores del Estado, primero nacional y ahora local, por falta de dinero. Se usan conceptos arbitrarios para distribuir inequitativamente, haciendo caso omiso de la población y las necesidades, de la eficacia o de la torpeza, las rentas de las provincias. Se escoge a voluntad a quién y cuándo se le devuelve primero el dinero retenido. ¿Qué es el centralismo? Un sistema perverso. Le quita al ciudadano privado particular de cualquier región o condición su dinero propio y le impide ser próspero. ¿Y para qué? Para malutilizarlo generalmente y para generar pobreza como sistema, en vez de cumplir con la obligación de generar riqueza y prosperidad con el dinero que es del pueblo. Yo lo voy a decir con franqueza y con valentía, señoras y señores, ecuatorianos, guayaquileños. El centralismo tiene que morir para que los pobres de este país puedan vivir. No hay otra forma de manejar las cosas. Y quien ha estado en el gobierno sabe de lo que estoy hablando. Es fácil criticar desde afuera. Es fácil no entender el problema. Pero estando adentro, hay que matar el problema. ¿Y cómo se elimina el centralismo? ¿Y cómo se pone cuidando con mucho énfasis ese sagrado tesoro y meta que es la unidad nacional? ¿Cómo se pone en marcha un federalismo, una unión confederada o una verdadera autonomía? ¿Cómo se implanta un nuevo modelo? Se los voy a decir en una frase. Haciendo exactamente todo lo contrario de lo que hace el centralismo al cual yo me he referido. Poniendo en marcha un nuevo modelo de Estado, con un gobierno central
que gobierne mucho y administre poco, bien financiado, respetable y que respete a sus empleados eficaces y necesarios, y que respete al poder local y al poder regional, entregándole oportunamente, completos y con proporcionalidad los valores que le corresponden. Pero no solo eso, admitiendo y aceptando las normas y disposiciones de carácter administrativo y económico que emanen de las ciudades y de las provincias en razón del poder local. Y parte de eso es la propiedad y el manejo de parte importante de los recursos que se generen en esas provincias y que se generen en esas ciudades. Y esto es posible hacerlo. Sí, claro que es posible hacerlo. Pero otra vez hay que cambiar de mentalidad. La libertad jurídica, aunque exista legalmente, no es suficiente. La libertad política, aunque se diga que existe, no es suficiente. Sin libertad económica real y sin democracia total, no hay libertad. Y tenemos que entender que los partidos políticos no son un fin en sí mismos, son un simple medio, cualquiera que sean los partidos, incluyendo el mío, al que pertenezco. Son simples medios para canalizar la opinión y los deseos de las grandes corrientes populares. Tenemos que entender que las ideologías son respetables, pero normalmente están preñadas de teoría y de buenas intenciones. Jamás han dado a luz a un pueblo próspero. ¿Y qué es un pueblo próspero? Un pueblo próspero es el que tiene resueltos ciertos problemas básicos. El problema de la propiedad, de la generación y distribución de la riqueza, de la satisfacción de las necesidades básicas, el papel cada vez más importante de la tecnología y la innovación, y por supuesto la vigencia real de la justicia y de la ética. Son problemas del pueblo. ¿Quién los resuelve generalmente? Los resuelven las ideologías, los resuelven los partidos, los resuelven los políticos. Y eso estaría muy bien si todas las ideologías fueran pragmáticas y abiertas, y si todos los políticos fueran correctos, inteligentes, eficaces y solidarios. Pero sin perjuicio de eso, hasta que eso suceda, y ojalá suceda, aunque lo veo difícil, el pueblo no puede renunciar a ser el propietario de la democracia, pues. El pueblo no puede contentarse con votar cada 2 o 4 años. El pueblo tiene que estar consciente de lo que es ser ciudadano. Ser ciudadano es ser el dueño de la democracia. Tiene que intervenir en la decisión y en la resolución de sus problemas. Por eso, hace muchos años venimos pidiendo la incorporación de la democracia plebiscitaria. Y ahora vamos camino a eso, en la próxima consulta popular de iniciativa ciudadana. El nombre puede ser familiar, los remedios pueden ser familiares. Esta es la primera consulta popular de iniciativa ciudadana que nace de las entrañas de la sociedad. Aquí no se van a tratar temas políticos, se van a tratar temas económicos, no de los políticos, sino de la gente, del pueblo, al que nos debemos todos nosotros. Cuando pienso en eso, recuerdo la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, la única que ha tenido, que tiene. La nuestra es muy extensa. Se puede resumir la americana en 3 palabras. We the people. Nosotros el pueblo. Por eso el presidente Reagan, en una importante intervención, dijo un día: aquí, allá.
nosotros, el pueblo, le decimos al Estado qué hacer, no el Estado a nosotros. Y ecuatorianos, eso es lo que tiene que empezar a pasar en este país. Aquí al pueblo le tiene que obedecer al Estado, no es al revés. El Estado tiene que servir al pueblo, no el pueblo tiene que servir al Estado. Ese es el camino, y por eso he querido tocarlo, que se inició con Olmedo, con la fragua de Vulcano. Ese es el camino que este bicentenario nos señala a todos. Esa es la transformación de la independencia jurídica de ayer en la no dependencia económica y en la no dependencia política de mañana. Miguel de Cervantes decía que no dependiente es aquel que tiene pan cada día, pero que no tiene la obligación ética ni legal de agradecérselo a nadie que no sea a Dios y a sí mismo. Ya es hora de dejar de oír esa frase. Lucharemos hasta morir en el intento. No, al revés, vivamos, pero vivamos para lograr lo que queremos. Eso es lo importante. Y yo puedo decirles, y ojalá cale en nosotros, que así como nada ni nadie va a detener que las aguas de este manso pero caudaloso río desemboquen en el Pacífico, nada ni nadie va a impedir que la rebeldía, el coraje y la creatividad de Guayaquil y su coherencia permitan que se complete el proceso de transformación en materia de libertad y de progreso que todos los ecuatorianos merecemos y exigimos. ¡Viva Guayaquil siempre, pero para un Ecuador para siempre! Señoras y señores.